predicar sobre la obra del Espíritu Santo en el creyente hoy. Amén. Y vamos a empezar. Kaikki, mitä Jumala tekee meissä, on Pyhän Hengen työ. Todo lo que el Espíritu Santo, todo lo que Dios hace en nuestras vidas es a través del Espíritu Santo. Eli kun sä oot tullut uskoon, muutos mitä sun elämässä on tapahtunut ja kaikki mitä sun elämässä tapahtuu, kun sä oot uskossa, tapahtuu Pyhän Hengen kautta voimalla Pyhän Todo Hengen lo que työ. sucede a partir del momento que tú has recibido a Cristo en tu corazón, todo eso viene a ser, el nacer de nuevo, todo viene a hacerse solamente por el Espíritu Santo. Mutta mä puhun ihan perustasta eka, Pero les pohjasta. voy a hablar algo de lo más básico. Joo. Tietysti siis mehän uudesti synnytään Pyhän Hengen kautta. Se on Pyhä Henki, joka uudesti synnyttää Y meidät. recuerda que es el Espíritu Santo el que hace la obra para empezar de nacer de nuevo. Ja sitten sen jälkeen, kun uudesti syntyy, on tärkeää saada Pyhän Hengen kaste. Y después de que hemos nacido de nuevo es importante que recibamos el bautismo del Espíritu Santo. Eli täyttyä Pyhällä Hengellä. Raamattu kutsuu sitä Pyhän Hengen kasteeksi. El ser llenos del Espíritu Santo, la Biblia le llama el ser bautizados con el Espíritu Santo. Kun Jeesus oli ylösnoussut ja sen jälkeen, kun hän ilmestyi opetuslapsille, Cuando Jesús resucitó de los muertos y se le revela a los discípulos. Jeesus piti Pyhän Hengen kastetta niin tärkeänä, Jesús tenía de manera especial al Espíritu Santo en la manifestación. bautismo del Espíritu Santo. Lo que es el bautismo del Espíritu Santo, de lo que cantamos hoy, por ejemplo. Jeesus piti niin tärkeää sanoa, että älkää edes lähtekö evankelioimaan tai minnekään Jerusalemista ennen kuin teidän puetaan voimaa Para korkeudesta. Jesús era tan importante y les decía, es tan importante que ni siquiera salgan de Jerusalén, sino como creyentes han sido bautizados con el Espíritu Santo. Ja Jeesus sanoi apostolien tekojen 1. luku 5. jae, Y ahí les decía Jesús en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo del 4 al 5, lo leemos, Hechos 1, 4 al 5, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. eli Jeesus vesikaste ja sen jälkeen Pyhän Hengen kaste. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, primero, ¿verdad? Bautismo en agua, cuando vienes a ser cristiano, y el bautismo del Espíritu Santo, eso es otra cosa. Mutta sehän ei ole mikään sääntö, että sä voit saada Pyhän Hengen kasteen ennen kuin sä saat vesikasteen. Y Sekin no voi es tapahtua. ningún requerimiento que uno sea antes y otro después. Puedes venir a Cristo, recibes el bautismo del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas y ya después puedes ir al bautismo en agua, es el Señor el que lo da. Pyhän Hengen kasteen sä voit saada ihan koska tahansa heti välittömästi, kun sä oot tullut uskoon ja sen jälkeen. El bautismo del Espíritu Santo es algo que puedes recibir inmediatamente después de que recibas a Cristo Jesús en tu corazón. No hay ningún requisito. Koska Jeesus sanoi, että sen takia älkää tehkö, älkääkä lähtekö mihinkään Jerusalemista ennen kuin teidät kastaa Pyhällä Hengellä. Syy on se. Y por eso Jesús les decía, les advertía a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean bautizados con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Luetaan se syy, se on Lo vamos tässä. a leer 8. aquí, jae, la importancia que tiene para el cristiano y que tenía y tiene para Jesús. versikulo 8. Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta Puebla. Koska Pyhän Hengen kasteen yhteydessä saat voiman, Jumalan voiman, Porque a través de ese bautismo del Espíritu Santo es cuando tú y yo vamos a recibir el poder de Dios. Jeesus sanoi, että sen jälkeen vasta lähtekää todistamaan, julistamaan evankeliumia, kun olette saaneet Pyhän Hengen Para kasteen. Jesús era tan importante que les decía, si no has recibido el bautismo del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas, no vayas, ni siquiera salgas, quédate aquí a ser equipado. Tarkoittaa sitä, että okei, heti kun sä oot tullut uskoon, vaikka et sä oot saanut Pyhän Hengen kastetta, Y digámoslo, aunque ya eres cristiano nacido de nuevo
Vaikka et sä ole saanutkaan vielä pyhän hengen kastetta. Claro, aunque siendo cristiano nacido de nuevo, todavía no hubieras recibido el bautismo del Espíritu Santo. Totta kai sä voit todistaa Jeesuksesta. Mä aloin heti puhumaan Jeesuksesta ja todistamaan, vaikka mä olen saanut pyhän hengen Escucha kastetta. bien, por supuesto puedes ir a dar testimonio de Jesús, por supuesto puedes ser usado por Dios. Yo personalmente, bien recién convertido, salía y predicaba más y estaba dando testimonio, testificaba, no predicaba, sino testificaba Mutta de mi siinä on conversión. kuitenkin enempi potkua, siinä on enempi voimaa. Sen jälkeen sä oot täyttänyt pyhällä hengellä ja sun todistuksessa ja kaikessa. Pero por supuesto, con el poder del Espíritu Santo ya no vas tú solo en la carne, tú ya estás siendo investido con ese poder de Dios para hablarlo como Dios quiere. El Espíritu Santo de Dios te empodera para hacerlo. Silloin kun sä oot tullut uskoon, niin Jumala on vapauttanut sut monista asioista. Cuando tú has venido a Cristo Jesús, Él te libera de muchas cosas. Sä oot vapautunut päihteestä, sä oot vapautunut huumeista, sä oot vapautunut monista asioista, jotka ei ole Jumalasta, jotka sitoo sua aikaisemmin. Puedes haber sido liberado de alcoholismo, de alguna adicción, de algún problema, de intranquilidad, etc. Se kaikki tapahtuu tietysti Pyhän Hengen kautta. Se on Pyhän Hengen työ, jonka Jumalan henki tulee, kun sä tekee sun elämässä, kun sä tuut Y uskoon. eso es simple y sencillo la obra del Espíritu Santo obrando en ti. Sin esa obra del Espíritu Santo estas cosas no pasarían. Joo. Eli Jumala toimii, kaikki mitä Jumala tekee, hän toimii Pyhän Hengen kautta. Jeesuksen kautta Pyhän Hengen voimalla. Todo lo que el Señor haga en nuestras vidas viene a hacerse solamente por el poder del Espíritu Santo. Joo, että kaikki, niin kuin Jumala, kaikki mitä hän luonut, hän on luonut Pyhän Hengen voimalla. Jumala tekee kaikki. Jumala on pyhä henki. Pyhä henki on Jumala. Hän on pyhässä hengessä. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo, ¿verdad? Es el Espíritu de Dios. No lo vemos aquí en carne, pero aquí su Espíritu está. El Espíritu de Dios es el que nos empodera. Él es Dios mismo. Niin ja sitten Jumala asuu Pyhän Hengen kautta, kun sä oot tullut uskoon. Sun henki uudesti syntyy. Pyhä henki menee sun henkeen. Ja Jumala asuu sinun hengessä Pyhän Hengen kautta sen Y jälkeen. el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti cuando recibes a Cristo Jesús en tu corazón. Él está ahí, viene y es su morada. Joo, eli toisin sanoen, ja Pyhän Hengen kaste, jos sä saat voima, Jumalan voima Pyhän Hengen kasteen kautta, ja luetaan mitä tämä Pyhän Hengen kaste tuli ja Pero mitä tulee. hablando de específicamente lo que es el bautismo del Espíritu Santo, a lo que se refería Jesús en el libro de los Hechos que acabamos de leer y vamos a seguir leyendo, vamos a ver de qué se trata eso. Luetaan neuvotaan Pyhän Hengen tuleminen siitä. Vamos a leerlo en el Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Eli Pyhän Hengen kasteesta merkki on aina, että sä puhut uusin kielin. Entonces estamos viendo, de acuerdo a la Biblia, la señal de que tú ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo es que hables en nuevas lenguas. Ja jos et sä vielä puhu uusin kielin, niin sä et ole saanut sit Pyhän Hengen kastetta. Y si tú todavía no estás orando por el Espíritu Santo en nuevas lenguas, en otras lenguas, todavía no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Mä muistan silloin, kun mä olin tullut uskoon, ihan vähän sen jälkeen. Me recuerdo cuando recién convertido, Niin mä aloin heti pyytämään Pyhän Hengen kastetta, kun mä tajusin, että semmoinen on olemassa. cuando me di cuenta de lo que estaba prometiendo Dios en su palabra, dije, se lo voy a pedir porque eso me está diciendo que necesito y que me lo va a dar. Se lo empecé a pedir en oración. Ja sitten mä menin rukoiltavaksi sen puolesta. Y de ahí fui para que oraran por mí. Kun raamatullisesti, niin semmoinen ihminen, joka saa Pyhän Hengen kasteen, laittaa kädet sun päälle, niin sä voit saada sitä kautta Pyhän Hengen kasteen, alkaa puhua sen Fui kieli. para que oraran por mí, para que yo también lo recibiera, porque bíblicamente dice que cuando te ponen en las manos, la persona que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, en poniéndote las manos, puede también orar por ti para que tú lo recibas. Ensimmäisen kerran, kun mä menin rukoiltavaksi, ei tapahtunut mitään. La primera vez que yo fui para que oraran por mí,
mí, no pasó nada. Ne oli semmoisia kokouksia, ne oli täyttykää hengellä kokouksia, oli niiden nimet siinä seurakunnassa, mihinkä me kuuluttiin. Ja siellä rukoiltiin aina armolahjoja uskoville ja Pyhän Hengen kasteet. Eran Se reuniones keskittyi siihen. especiales en la iglesia donde nos convertimos, que eran todos los miércoles, eran especialmente llamadas las reuniones del Espíritu Santo, Jueves. jueves, donde ibas y ahí era la oración para el que no ha recibido el Espíritu Santo, venga para acá, para que yo quiero recibir donde profecía, venga para acá. O sea, estas te concentrabas en eso, la del domingo aparte, y esta era, ¿verdad? Aunque siempre era todos los días se podía hacer eso, pero como que ahí te concentrabas más en ese tema, en eso. Mutta sitten toisen kerran, kun mä menin rukoiltavaksi, Pero la próxima vez que fui a esa reunión y ya oraron por mí, mä en silloinkaan saanut vielä Pyhän Hengen kastetta. otra vez voy y me formo y tampoco recibo ese bautismo del Espíritu Santo. Tai itse asiassa mä sain sen. En sí, oraron por mí y yo lo recibí, por decirlo así. Mutta mä en saanut silloin, kun mun puolesta rukoiltiin. Pero no lo recibí exactamente que se manifestara cuando oraron por mí despuesito. Vaan mä sain sen sitten, kun mä lähdin ulos seurakunnasta istuun autoon, niin muutama minuutti sen jälkeen mä sain Pyhän Hengen kasteen. Jumalan henki tuli mulle ja mä aloin puhua uusin kielin. Pero salgo de esa reunión, ¿verdad? Habiendo sido orado por mí, que recibe el bautismo del Espíritu Santo, el poder de Dios, salgo, me subo al coche y empiezo. Ja sit mä aloin pyytämään sen jälkeen, kun mä sain Pyhän Y ahí Hengen no era en la kasteen, iglesia, sino en armolahjoja. mi coche, después de eso, porque sabía que algo tenía que suceder si yo lo quiero y está pidiendo, pum, me suelto a hablar en nuevas lenguas ahí empezando a manejar. Niin Pyhän Hengen kaste, se on jokaiselle uskova. Kaikki, jos sä oot uskos, kaikki Jumala haluaa antaa kaikille se. Hermanos, el bautismo del Espíritu Santo es para todo aquel que crea y que lo va a recibir porque es don de Dios, es un regalo gratis. Joo. Tiedätkö, että me eletään viimeisiä päiviä nyt? Saben, ¿verdad? Que vivimos en los últimos tiempos. ¿Cuánto lo saben? Mehän paljon puhutaan viimeistä päivistä, viimeiset päivät. Y nosotros En los hablamos todo el últimos tiempo, tiempos. ¿verdad? Es que mira lo que estamos viendo, ya son los últimos tiempos y las cosas así asado es que vivimos los últimos tiempos. Mutta me ollaan eletty viimeisiä päiviä yli noin 2000 vuotta. Pero si no te habías enterado, hemos vivido durante los últimos tiempos ya por 2000 años. Viimeiset päivät alkoi sen jälkeen, kun Jeesus nousi ylös. Porque esos últimos tiempos se empezaron después de que Jesús resucitó de los muertos. Mutta mä uskon, että me eletään ihan viimeisiä päiviä siinä mielessä, että on hyvin vähän aikaa siihen, kun Herra tulee noutamaan omansa ylöstempaus tapahtuu. Pero lo que creo es que estamos viviendo los últimos tiempos de los últimos tiempos, que estos días, ¿verdad? Que no falta mucho para que el Señor Jesús venga en el arrebatamiento de la iglesia a recoger a los suyos. Ja sen takia me on tärkeää, just niin kuin hekin teki eilen ja tehdään, että julistaa evankeliumia. Sen takia me ollaan täällä, että me julistaa evankeliumia, ihmiset tulee uskoon. Y por eso es de suma importancia que hagamos lo que ustedes hicieron ayer en el Zócalo, que para eso está la iglesia aquí, para alertar a la gente, para que se vayan muchos con Cristo, hermanos. Ja se on ainoa tarkoitus, minkä takia me ollaan täällä. La verdad es la única razón por lo que estamos aquí ustedes y yo todavía en la tierra. Ja ylöstempaassa olisi tapahtunut ajat sitten, jos se olisi tarkoitus julistaa evankeliumia, että ihmiset pelastuu ja ihmiset tulee uskoon. Porque esta es la idea de que nosotros que estamos aquí compartamos la palabra, porque estamos viviendo esos tiempos cada vez más cortos para que la gente se aperciba. Ylöstempaushan ei tapahdu eikä Herran toinen tuleminen ennen kuin Jumalalla on tietty määrä ihmisiä, ei juutalaisia, joiden pitää tulla uskoa ennen kuin Herra tulee, ennen kuin ylöstempaus Porque la tapahtuu. Biblia lo dice que el arrebatamiento de la iglesia no puede venir antes de que se cumpla ese número de gente que tiene que ser salva, hablando de los paganos, no de los judíos. Raamattu sanoo, että Herran tulemus tapahtuu pakanoiden täysiluku on täällä, eli ei La juutalaisten Biblia täynnä. lo dice claramente, dice, porque ¿mikä se menee? Ennen kuin pakanoiden Que la täysiluku on venida del täynnä. Señor no será antes de que sea cumplido el número de los que serán salvos, de los paganos. O Ja sea, sitten me edistetään, ajattele, me itse, jokainen uskova, sä edistät Herran Jeesuksen toista tulemista. Eli Raamattu sanoo, että
que cada uno de los Raamattu sanoo, cristianos, että me edistämme Jeesuksen toista tulemista. Edistamos. Edistämme, Mikä tarkoittaa edistää? proceed, Que nosotros that we are estamos haciendo aquí la faster. obra, estamos The more we preach, the faster it comes. entre más nosotros prediquemos, entre más almas sean salvas para Cristo, nos estamos acelerando el tiempo para que nuestro Señor venga por nosotros y por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Okei, mutta hei, siis ajattele, että tämä voima, tämä Pyhän Hengen voima, joka toimii sun kanssa, joka muuttaa, joka tekee kaikki sinussa ja Pyhän Hengen työ, hän asuu sinun sisällä, ei ulkopuolella, vaan sinun sisällä. Pero ponte a pensar que ese poder que hizo Cristo Jesús levantarse de los muertos, el poder del Espíritu Santo, mora dentro de ti como cristiano, nacido de nuevo. Joo. Miten luulet, että apostolit kirjoitti evankeliumit sen jälkeen, kun Jeesus oli ylösnoussut? Miten luulet, he muisti kaikki, mitä Jeesus oli tehnyt, ja miten he kirjoittivat ¿Y sen? cómo te puedes imaginar que todo lo que los apóstoles nos escribieron en cada una de las cartas, en todo lo que tenemos aquí escrito en la Biblia, cómo se acordaron de todo lo que tenían que escribir para que este libro estuviera completo y perfecto? Kun hän puhui Pyhästä Hengestä, Johanneksen evankeliumin 14 ja 16, Jeesus sanoi, että Pyhä Henki kun tulee, hän muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen sanonut, ja tulevaiset hän teille julistaa. Aquí el Señor Jesús les hablaba en Juan 16:13, les decía que cuando el Espíritu de Dios venga sobre ustedes les recordará todas las cosas que les he dicho. El Espíritu Santo de Dios fue parte de la obra de que se escribiera la Biblia, porque él fue el que les recordó todo a los hombres que tenían que escribirlo. Eli sitä kautta apostolit muisti, mitä Jeesus oli sanonut, mitä hän oli tehnyt. Varmaan ne teki muistiinpanoja, että he muisti Pyhän Hengen kanssa. Pyhän Henki muistutti, mitä he kirjoittavat evankeliumeihin. Es por eso de suma importancia la obra del Espíritu Santo. Estamos viendo, el Espíritu Santo de Dios fue el que les dio cantidad de cosas que tenían que recordarse. De seguro habían hecho ahí sus anotaciones, pero el Espíritu de Dios les recordaba y ellos anotaban, y así se hizo nuestras escrituras. Koko aika maailma menee koko aika pahemmaksi. Mitä lähemmäksi Jeesuksen toista tulemista tulee, sitä pahemmaksi maailma Y menee, sitä vemos hankalampaa cómo kaikkea. este mundo cada vez se pone peor y peor. Entre más se está acercando la venida del Señor Jesús por los suyos, estamos viendo que más se está la maldad acrecentando. Monia henkilöitä ahdistaa ja masentaa se ja pelottaa paljon, mitä maailmassa A tapahtuu muchas tälläkin personas hetkellä. les deprime, les oprime, les preocupa todo lo que estamos viendo que está sucediendo a nuestro alrededor. Mutta Jeesus sanoi, että kun sä oot uskossa, Pero el Señor nos dice, cuando tú eres cristiano nacido de nuevo, mitä pahemmaksi tilanne tulee maailmassa, mitä hankalammaksi ja kauheammat kaikki näyttää, que entre más duro se vea, entre más haya persecución, Jeesus sanoi, että ilotkaa, riemutkaa, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. dice Nostakaa päänne, ilotkaa, riemutkaa, gozaos se y teidän alegraos porque su redención está más cerca. Entonces eso nos tendría que animar a todos a seguir adelante en medio de todo lo que vemos. Ja sitten Johannes sanoo Johanneksen kirjeessä, Y el apóstol Juan decía en el libro Juan, ja sanoi, että suurempi on se, joka meissä on, kuin se, joka on maailmassa. Eli Jumala henki, Jumala asuu kaikkivaltias, Jumala sinussa. Sun ei tarvitse pelätä yhtään mitään, vaikka mitä tapahtuisi maailmassa. dice la palabra que más grande es el que está en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, que el que está en el mundo. No tendríamos que tener miedo de nada, ellos de nosotros. Itse asiassa meidän ei tarvitsisi pelätä yhtään No mitään, eikä tendríamos en tarviikaan. sí que tener temor de nada, de acuerdo a esto. Niin kuin tämä sisko, joka todisti tässä, hän sanoi sitä, että rikollisuus on Pueblassa lisääntynyt paljon koko aika. Como la hermanita que testificaba y nos decía, es que sí, estamos viendo cómo en Puebla, y alguien le comentaba que la criminalidad y la agresión están aumentando increíblemente más en nuestra ciudad en Puebla. Sitten mä heitin Eevalle tommosen pienen jutun. Y a mi esposa le hablo como le digo bromeando cuando estaba hablando la hermanita. Sanoi, että hetkinen, miten se sillä on, kun TV:ssä pyörii koko aika semmoinen hallituksen mainos, että rikollisuus vähentynyt
miinus 43%. Ay, ¿cómo puede ser eso que está diciendo que aumenta la criminalidad si en la televisión estamos viendo los anuncios? En Puebla está disminuyendo 40%. Yo tengo y que sé corregir Ya mejor eso. se ríe uno, ¿verdad? Mutta mä päätin, että mä ei joka tapauksessa mä uskon tätä siskoa, joka sanoi. Lo que sea, yo le creo a esta hermanita más que a lo que vea por ahí. Niin, joo, mä itse tiedän, mä itse olen nähnyt, kun se on totta, lisääntyy ja Meksikossa siirtyy todella paljon Es jatkuvasti. verdad, mis hermanos, nosotros lo vemos, lo palpamos. Después de 30, 35, 34 años de venir constantemente, año con año a Puebla, pues te vas dando cuenta cómo se va transformando. Lo ves de fuera y lo ves de dentro. Mutta hei, niin kuin mä sanoin, sussa on pyhä henki, kun sä oot uskossa. O México, ¿verdad? Pero volvamos a lo importante, que dentro de ti está el Espíritu Santo de Dios y más grande es el que está en el mundo. Ja mitä Raamattu sanoo siitä, kun sinussa on pyhä henki? ¿Y Sen qué lisäksi. dice la palabra de esto? Cuando está dentro de nosotros el Espíritu Santo. Te ette ole saaneet pelon henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen mielen Dice que a henkeä. nosotros no se nos ha dado ningún espíritu de temor, ni de miedo, sino de amor, de valor y de dominio propio. Amén. Eli pyhä henki, sulla ei ole pelkuruuden henkeä, sulla on voiman, rakkauden ja raittiuden henki. Sun ei tarvitse pelätä yhtään mitään. Entonces en el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros no está ahí incluido un espíritu de temor. A nosotros se nos ha dado eso que hemos dicho. El Espíritu Santo de Dios es el espíritu de amor, de valor y de dominio propio. No, Aleluya. sitten vielä lopuksi, ennen kuin mä rukoilen teidän puolesta, Y antes de que terminemos para que ore por ustedes, niin Jeesukselta tultiin kysymään, että koska Jumalan valtakunta tulee. vienen a preguntarle a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Buena pregunta. Luetaan ne vaan Curiosos toitossa. estaban, dice en el libro de Lucas del 17, del 20 al 21, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Aleluya. Siis tämä on niin pyhän hengen työ. Jumalan valtakunta, koko Jumalan valtakunta on sisäisesti sinussa pyhän hengen kautta. Mis hermanos, el reino de Dios es precisamente la obra del Espíritu Santo, traer ese reino de Dios a través de nosotros a donde estemos, manifestar el reino de Dios en nosotros. Sehän ei ole näkyvä, mutta tiedätkö, Jumalan valtakunta, vaikka se on meille näkyvä, se on todellisempi kuin mikä olemassa oleva valtakunta. Pero ¿sabes qué? El reino de Dios, aunque nosotros no lo veamos de manera física, es un reino diferente al que estamos pudiendo palpar aquí, ¿verdad? Es el reino de Dios con poder y autoridad. Sä et näe pyhää henkeä, mutta pyhä henki on todellisempi kuin mikään, mikä on tässä maailmassa, mitä sä näet. Y al Espíritu Santo de Dios, del cual hemos estado hablando, no lo podemos ver de manera física. Miten se voi olla todellisempi kuin mikään, minkä sä näet? Miten semmoinen, jota sä et näe, voi olla todellisempi kuin semmoinen, Pero jota sä et... Él es real, Él es una persona, Él existe, Él es. ¿Cómo puede ser? Dices, yo no lo veo. ¿Cómo puedo saber que se está manifestando? Ja sen takia, koska siis Jumalan valtakunnan kautta hengessä on kaikki luotu, kaikki näkyvä on luotu. Sitä kautta se on ollut olemassa ikuisesti ennen kuin mitään näkyvää on ollut olemassa. Porque a través del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que fue creado todo, lo visible y lo invisible. Cuando no había nada, dijo, se ha hecho y se hizo. Y fue el Espíritu Santo el que movió e hizo cuando la palabra lo declaró. Jumala loi kaikki, hän sanoi, hän loi kaikki Jeesuksen kautta. Ja luova konkreettinen voima oli pyhä henki, joka loi kaiken näkyvän olemassa olemaan. Entonces la palabra de Dios sale, se expresa, se declara, pero el Espíritu Santo de Dios es el que va y entonces va y hace la obra para que sea creado. Kun me, jos ajetaan jostakin ulos riivaa ja paha henki, Cuando nosotros echamos fuera un demonio, un mal espíritu, niin se tapahtuu pyhän hengen voima. Pyhän hengen voima on se, joka ajaa ulos. eso es obra del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que lo echa fuera. Mä haluan kertoa lyhyesti yhden todistuksen. Quiero darles un corto testimonio. Joo. Mä olin ollut jo uskossa jonkun aikaa. Mä julistin sanaa, mä saarnasin jo. Yo ya era cristiano, nacido de nuevo un tiempo, ya hasta estaba comenzando a predicar. Mutta sitten mulla oli
semmoisia niin kuin pelkoja vielä jäljellä. Ei ole ollut mitään selitystä, mulla ei mitään syytä pelkää, mutta mulla oli pelkoja vielä. Y me recuerdo que a pesar de todo mi crecimiento cristiano, yo sentía como que tenía un temor dentro, un temor que no podía explicar por qué se manifestaba. Jag era un poco más joven que ahora, más o menos como 2 años más joven, ese tiempo. Okei. Sitten mä ajattelin, että tää on vähän outoa, että eihän tää kuulu uskovalle. Kun Raamattu sanoo, että minä en ole saanut pelohenkeä, voiman, rakkauden ja Y me terveen mielen hengen. preguntaba y yo decía, bueno, pero como que no va, porque la Biblia dice claramente que no me han dado espíritu de temor, sino de amor, valor y dominio propio. El que el Espíritu de Dios ya mora en mí, ¿qué hace tu pyhä hengellä? Joo, mä olin kastettu Y pyhällä. bautizado, aparte bautizado con el Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. Mutta sitten tuli yksi pariskunta meidän kotiin. Y en ese tiempo viene una pareja de cristianos a casa. Ja sitten se oli sellainen pariskunta, joka teki vapautusta ja me alettiin juttelemaan näistä asioista. Hermanos, ¿verdad? Que tenían el ministerio más también de liberación. Ja sitten mä ajattelin, että kun mä olin epäillyt, että onko mun pelohenki vielä jäljellä, vaikka mä uskon, onko mun pelohenki jäänyt jotenkin. Les digo, oye, ¿no será que todavía tengo un espíritu de temor ahí que me está oprimiendo o algo? Porque pues no es normal. Koska kyllä mä ymmärsin se, että vaikka ihminen usko, sulla voi olla jäänyt joku henki sun sieluun vielä. Porque obvio entiendo que cuando una persona, un cristiano nacido de nuevo, puede tener un espíritu ahí exactamente en el área de su alma. ¿Se acuerdan que hemos enseñado alma, espíritu y cuerpo? Eso es muy importante para que entendamos dónde está esto. Ja sit mä sanoin, että katsotaan, että heittäkää ulos pelon henki musta ja katsotaan mitä tapahtuu. Y entonces les digo, ¿sabes qué? Pues oren por mí, no hay nada que perder. Si hay un demonio, pues que salga. Ja heti tiedätkö, kun laittoi kädet mun päälle, mä tunsin, se oli vähän niin kuin pallo, joka lähti täältä vatsan kohdat alhaalta, nousi ylös ja Y empiezan a orar por mí, me ponen manos y siento de manera física como una pelota que salía, subió, ¡pum! Salió fuera de mí. Yo lo sentí de manera física. Concretamente casi. Ese espíritu, pero concretamente lo sentí cuando se salió. Cuando fue liberado de esto. Amén. Sí, después eso. Amén, gloria a Dios. Es la obra del Espíritu Santo. Y eso sanoi, massi por el dedo, lue se. Y entonces dice aquí, Lucas 11:20, dice, mas si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jeesus ajoi ulos pyhän hengen voimalla. Jesús mismo estaba echando fuera a los demonios por el poder del Espíritu Santo. Ja sitten kun Jumala parantaa sut, jos sulla on sairaus, se on pyhä henki, joka tekee sen pyhän hengen Y työn. cuando Dios te sana de una enfermedad también, cuando se ora por ti, es el Espíritu Santo de Dios el que está haciendo esa obra. Pyhä henki toimi Jeesuksen kanssa. Jeesus toimi kaikki mitä teki pyhän hengen kautta. Jesús estaba haciendo todo a través del Espíritu Santo. Sama juttu. Kaikki mitä Jumala tekee meissä, meidän elämässä, meissä itsessä tapahtuu pyhän hengen kautta. De la misma manera, todo lo que está pasando en nuestras vidas como cristianos nacidos de nuevo es la obra del Espíritu Santo. Aleluya. Luetaan yksi Raamatun jake ja sitten mä rukoilen teidän Vamos a puolesta. leer por último otra parte de la palabra y después vamos a orar por ustedes. En Lucas 5:17, aconteció un día que él estaba enseñando, Jesús, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Perdón, no era Jesús aquí. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ja sitten Raamattu sanoo, että Jeesuksesta hänestä lähti voima, eli Jeesuksesta lähti voima, joka paransi sairaat. Pyhän hengen voima. Perdón, aquí lo aclaramos. Aconteció un día que él sorry. estaba enseñando y el poder del Señor estaba con él para sanar. Estamos viendo que el poder del Espíritu Santo estaba ahí para sanar en ese momento. Eli Jeesuksesta lähti voima, joka paransi kaikki sairaat. Que de Jesús estaba saliendo ese poder para sanar a todos los enfermos.